El nuevo inquilino de la base naval, Florindo Eleuterio Flores Ala, alias Camarada Artemio, luce ahora derrotado, tratando de esconder los grilletes entre sus manos heridas. Pero este mismo hombre, en su última incursión terrorista, antes de ser capturado, sonaba así, como el mandamás del Valle del Huallaga, agazapado en la espesura de la selva. ¿Quién es realmente el terrorista que en estos audios pierde la paciencia al repartir órdenes a unas huestes que parecen no saber manejar una radio? Se te escucha y tienes que pegar bien el botón. Ahora, ese código. Tiene que estar la radio en el oído, señor. Avanza, grupo 2. En este reportaje, el diario personal de Artemio, escrito por él mismo de puño y letra, en el que narra cómo llegó a ser el líder de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga y los detalles de sus libretas incautadas con la lista negra de nombres y direcciones de quienes los terroristas tildaban de soplones y a los que debían eliminar. Estos son los apuntes de quien se autodenomina el último guerrillero maoísta del Huallaga jamás vencido. En estas líneas, Artemio, en la clandestinidad, resume su vida en una corta biografía y dice llamarse José Pepe Flores Alas, cuando en realidad su verdadero nombre es Florindo Eleuterio. El diario encontrado por la policía en una de las mochilas que Artemio abandonó mientras huía herido por el monte, dice lo siguiente. Mi conciencia me dice que tengo la obligación política y moral de escribir mi experiencia guerrillera que me tocó vivir, ya que soy el último comunista de larga experiencia que sobrevive en el Huallaga. Florindo Eleuterio Flores Ala nació en la ciudad de Villahermosa, en Camaná, Arequipa. Es hijo de Juan Flores Campos y Hermenegilda Ala Yasaca, que tras la noticia de su captura han dicho que para ellos Artemio está muerto y que para su familia no es más que una maldición. Crecí al calor de mis padres y hermanos, estudiando y trabajando junto a mi padre, que hacíamos una especie de 1000 oficios para sobrevivir. Hice de todo, desde canillita, lustrabotas, vendedor de frutas, pescador de río y de mar y de siembra de arroz. La transcripción del diario personal de Artemio, a la que Cuarto Poder tuvo acceso, forma parte del voluminoso atestado policial de 534 páginas que la División de Investigaciones Especiales de la IRANDRO y la DIRCOTE entregaron esta semana a la Fiscalía. En estos apuntes, Artemio recuerda uno de los pasajes de su vida que más lo marcó cuando a los 16 años se enroló en el ejército. Estar en el ejército fue una gran y rica experiencia en mi vida. Lo estudié y practiqué a plenitud porque instructivamente sabía que había una guerra y yo quería participar en esa guerra. Nunca pensé que llegaría aquí y participar en esa gran gesta revolucionaria. El cabecilla terrorista más buscado de los últimos tiempos narra en sus breves memorias que cuando en 1979 llegó a Lima, con 18 años, se encontró con una chocante realidad. Mientras Sendero Luminoso se hacía notar en todo el Perú con sus atentados y banderas rojas, Argentina e Inglaterra se enfrascaban en un conflicto internacional por las islas de las Malvinas. Artemio recuerda que estuvo a punto de irse a esa guerra, pero retrocedió. Lo que sí hizo fue viajar al Huallaga, a la ciudad de Aucayacu, en busca de Sendero Luminoso, dispuesto a formar parte de su lucha armada. Según Artemio, lo hizo de forma voluntaria y de corazón. La selva alta de ese entonces, la década de los 80s, era el boom de la coca y el narcotráfico. Las firmas de los narcos colombianos y peruanos dominaban y controlaban casi todo. Era una especie del viejo oeste, en donde reinaba la ley del más fuerte. En sus escritos, que son analizados por las unidades de inteligencia de la IRANDRO y la DIRCOTE, Artemio se considera de pensamiento gonzalista y convierte en una simple casualidad su aparición en el histórico video en el que aparece junto a la cúpula senderista bailando Sorba el griego.
En esta reunión terrorista, con Abimael Guzmán a la cabeza, se definió cuadros importantes en la estructura senderista, pero Artemio sostiene que él estuvo allí solo porque ese día tuvo turno de limpieza y atención de la cocina. Artemio, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía $5 millones, cayó luego de una exitosa operación de inteligencia de la División de Investigaciones Especiales de la Dirandro, que infiltró entre las huestes terroristas a 5 jóvenes. Sin que Artemio se diera cuenta, ellos mantenían a la policía informados de todos sus movimientos por radios encriptados. Con la información de estos agentes especiales, se supo la ruta de huida de Artemio y se logró captar el preciso momento en que este terrorista se desplazaba por el río, ya herido, junto a integrantes de su Guardia Dorada, a tan solo horas de ser capturado en una choza del sector Yacusiza, en el distrito de La Pólvora, Tocache. Mientras Artemio huía herido de bala en las manos y tórax, se deshacía en el camino de sus mochilas. Es así que la policía no solo encontró su diario personal, sino también varias libretas con nombres y direcciones de personas que iban a ser sometidas a lo que el líder terrorista califica de aniquilamiento selectivo. Sobre esta lista negra, Artemio, en declaraciones a la policía, consignadas en el grueso atestado policial elaborado por la Dirandro y la Dircote, afirma lo siguiente. Se disponía el asesinato por delitos graves, como alta traición comprobada a los soplones, delincuentes, secuestradores, violadores y asaltantes, considerados irrecuperables. En la libreta que contiene la lista de los llamados irrecuperables, se lee: Sichi, Ticucho, hermanos soplones, hicieron fiesta cuando asesinaron a Piero. Rubén y su mujer Maruja. María, hermana de Sichi, es también soplona. Soplona de Coca, Aucayacu, Lima. Tigre, su mujer Shelly o Gloria, vive en Huánuco. Tigre tiene 2 hermanos en Aucayacu. Artemio apuntaba en esas libretas las denuncias de pobladores que lo buscaban para que haga justicia a su manera y castigue a los delincuentes comunes, lo que demuestra su dominio y poder en la zona del Guayaba. En su libreta figuran nombres de profesionales y autoridades locales, así como sus características físicas y el por qué es que deben ser eliminados. Además, llevaba un registro de las acciones relacionadas a la erradicación de la hoja de coca en el Valle del Guayaga y apuntes de los negocios fallidos en la comercialización de droga. Chito de Aucayacu le cerró a Henry con 1.650 kilos de coca. Claudio le conoce a Chito. La Policía Nacional del Perú emboscó y esperó que lleguen al pozo de Tumba y los capturó a todos y se llevó toda la carga. Luego arreglaron con 10.000 soles. Policía le pagaron entre los socios Tumba y Lelis. Tumba, Lelis y Pepe creen que el soplón es Chicle, Kleiber, Jaramillo, Jara, por eso pagaron sicarios para que lo maten. Para la policía está comprobado que Artemio cobraba cupos a extractores ilegales de madera y a organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. En sus libretas, el cabecilla de Sendero Luminoso, en el Valle del Guayaga, también registra problemas entre sus huestes cada vez que algún terrorista desertaba. Y es que según estos documentos, se fugaban llevándose dinero. Excomandante Jack se llevó dinero de la traidora Victoria. En su canguro tenía $10.000 y Jack se largó cobardemente. Eliar, de Río Frío, se autoeliminó tomando veneno. Julio desertó cobardemente llevándose una radio, pidiendo dinero en Tanshi. Sendero Luminoso tenía realmente un poderoso ejército de militantes terroristas. De acuerdo a los informes de inteligencia de la policía, desde el 2010 Artemio operaba en la montaña con apenas una columna senderista que era renovada cada 6 meses y a quienes le pagaba 30 soles diario. Con importantes cuadros capturados o muertos en emboscadas, Artemio estaba debilitado. Aún así, apuntó en sus libretas decomisadas los nombres de quienes integraban el pelotón de turno, detalles del armamento y hasta de los víveres que él les entregaba. Además, llevaba un rol de guardia que le permitía estar protegido las 24 horas del día bajo una recomendación que debía acatarse al pie de la letra. No dormir en la guardia, estar atento en todo momento, no estar sentado, estar de pie durante la guardia y atento.
Desde 1986 hasta la histórica captura de Artemio, Sendero Luminoso ha perpetrado 2.800 atentados terroristas en el Valle del Huallaga, provocando la muerte de al menos 1.300 personas. Alias Camarada Artemio ha reconocido que bajo su mando y responsabilidad ha ejecutado el asesinato de 73 pobladores. En la segunda parte de este reportaje, la voz de un ex colaborador eficaz que conoció a Artemio como pocos, nos pinta reveladores pasajes de la vida, operaciones y caída de quien se llamaba a sí mismo el último guerrillero del Huallaga.